Muy buenas equipos, hoy estoy aquí para hablaros de discos de freno. No vamos a entrar en marcas, simplemente me quiero centrar en formas. La forma del disco de freno, ¿es mejor redondo como la forma clásica de un disco de freno o merece más la pena un disco floreado? Pues vamos a entrar en las diferencias de rendimiento de uno a otro. Por supuesto, por estética, nosotros siempre, y a mí también me ha pasado, ¡wow! Un disco floreado, qué guapo, tal, pero esto esconde algunas desventajas que os voy a enseñar ahora. Aquí tenemos los dos discos de freno, ¿vale? Un disco convencional, redondo, y un disco floreado. Si medimos la superficie de la pista de frenado, ambas son iguales. Pero si medimos la superficie de contacto con la pastilla, este disco vamos a comprobar que con cualquiera de las pastillas, como veis tenemos varios tipos aquí de varias dimensiones, vamos a comprobar que el disco redondo siempre tendrá más contacto con la pastilla que un disco floreado. Por tanto, utilizando, si queréis, vamos a la pastilla más pequeña primero, ¿vale? Esto sería una pinza de 4 pastillas, 2 como estas a cada lado. Si lo ponemos sobre la superficie de frenado de un disco redondo, como veis, por el otro lado, el 100% de la pastilla estará en contacto con la superficie, más allá de los agujeros de ventilación, obviamente. Pero si estas mismas pastillas nos las traemos a un disco floreado, veremos que habrá un 25 o un 30% de la pastilla quedará en el aire. ¿Qué quiere decir? Estamos reduciendo la superficie de contacto, por tanto estamos reduciendo la superficie de frenado. A la vez, estas partes floreadas, voy a dejar una de ellas simplemente para que lo veáis, al ir el disco constantemente rotando, los bordes de la parte floreada serán como una cuchilla que hará que la pastilla constantemente, digamos que tenga un desgaste bastante mayor que en un disco convencional donde no tenemos ninguna superficie en la que dejemos de estar en contacto con la pastilla, ¿de acuerdo? Entonces, esto digamos que nos va a suponer más desgaste de la pastilla y por tanto a la vez vibración, porque en el momento que la pastilla esté presionando contra el disco estará haciendo como una pequeña cuchilla sobre la superficie, sobre el ferodo de la pastilla, y esto irá creando ciertas vibraciones cada vez que nos encontremos con estas piezas floreadas, ¿de acuerdo? Si lo comprobamos con una pastilla más grande, este es el caso de las pastillas de la Honda CBR 1000 o de la BMW, tenemos la misma situación. En esta parte tendremos la pastilla totalmente en contacto, más allá de los agujeros perforados de la refrigeración del disco, y en este caso nos encontramos que a medida que el disco va girando nos quedamos con partes de la pastilla al aire, por tanto volvemos a perder superficies de fricción, es decir, superficies de frenado. Si nos vamos a una pastilla aún más grande, estas son las pastillas de las típicas pinzas Brembo que muchos de nosotros utilizamos en nuestras motos, nos encontramos la misma situación en los discos redondos. Por el contrario, en los discos floreados nos encontramos que incluso 2 de los lóbulos nos dejan la pastilla al aire. ¿Qué quiere decir? Tenemos una pastilla enorme y mirad cuánta superficie se nos queda al aire sin frenar. ¿Qué quiere decir? Que hay momentos en los que la pastilla, fijaros aquí, todo el rato que nos quedamos, que estamos desaprovechando superficie de frenado, superficie de contacto con el disco para parar nuestra moto al máximo posible. ¿Son bonitos? Sí. ¿Son estéticos? Sí, pero son menos eficaces que los discos convencionales.